Por ahí, ya Iván, Roberto y Alexis me confirmaron. Entonces, bienvenidos a la clase número 3 del curso de Análisis Services, de Minería de Datos con Análisis Services. Vamos hoy a continuar viendo herramientas disponibles en la plataforma SQL Server para crear estructuras de minería de datos y modelos de minería de datos, obviamente para hacer data mining. La vez anterior, pues, hemos iniciado, digamos, la introducción del tema con la parte de análisis de tablas en Excel, para explorar algunas de las herramientas que están disponibles con la plataforma de Microsoft. Y la sesión anterior vimos un poquito ya de la estructura como tal, de cómo se crea, digamos, ya en el servidor de análisis services, la parte de las estructuras de minería y de los modelos de minería. De tal manera que ya ustedes tienen algunos conceptos, digamos, introducidos con la parte de casos y atributos, input y output, etc. Entonces lo que vamos a ver hoy, pues es continuar, déjenme para compartir la presentación de hoy. Vamos a utilizar una herramienta, digamos, más sencilla, digámoslo así, para crear los modelos y las estructuras de minería, de tal manera que es más visual, no tienen que preocuparse por el código, como DMX que leímos la semana anterior, pero que era importante lo de la semana anterior para que entendieran, digamos, los conceptos y que entendieran cómo estaba creado todo por debajo. Hoy vamos a ver una herramienta para hacer eso mismo y jugar un poquito más con los parámetros y ver algunos resultados, utilizando, digamos, una herramienta más visual. ¿Okay? Igual si tiene alguien una consulta con las tareas o con las clases anteriores, por favor, nada más me lo indican. Por cierto, creo que, no sé si era Roberto o Ricardo, la vez anterior me había solicitado algún documento sobre los scorecards, entonces si están interesados en eso, pues ahí nada más me envían un mensaje y les comparto unos documentos que tengo para que vean cómo se obtienen los puntajes de las variables, cómo se definen las funciones, digamos, de puntajes. Bueno, los objetivos de hoy es básicamente introducir una herramienta que se llama, que es básicamente el Visual Studio. En la versión 2012, el nombre que viene se llama SQL Server Data Tools, o usualmente es lo que se conocía como el Business Intelligence Development Studio, o BITS, y es la herramienta que vamos a estar utilizando para creación de los modelos de minería de datos. Ahorita lo vamos a ver. Y para usar la herramienta vamos a explorar ya algunos modelos para que vean cómo se hacen, algunos algoritmos, cómo se hacen ahí. Básicamente vamos a ver hoy los de árboles de decisión y también vamos a retomar el de clustering. Ya el de árboles de decisión ustedes pues bien lo conocen, dado que ya llevaron el curso de métodos predictivos. Y vamos a realizar también algunas predicciones a partir de los modelos de minería de datos ya creados, que la vez anterior pues simplemente no lo vimos únicamente cómo crear algunos modelos, específicamente el de clustering. Vamos a ver digamos, que los pasos que hay que seguir utilizando la herramienta son básicamente los mismos que hicimos utilizando DMX. Hay que crear las estructuras de minería y posteriormente crear el modelo o los modelos de minería asociados a esa estructura. ¿Ok? Vamos a ver los pasos a seguir de una vez para crear esas estructuras. Básicamente vamos a utilizar el Visual Studio o el SQL Server Data Tools y vamos a crear un proyecto de análisis services, crear un Data Source y un Data Source View y posteriormente vamos a escoger las tablas y campos que se van a usar para probar la estructura y finalmente escoger los parámetros generales de la estructura y de los modelos. ¿Okay? Ya voy a brincar, digamos, a la herramienta. Creo que casi que el resto de la clase voy a utilizar la herramienta. Igual acá en la presentación pues están todos los pasos con algunos comentarios sobre cada uno de los pasos. Pero voy a ir ¿cómo se llama? A la herramienta de una vez. ¿Ok? Entonces igual ahí en la presentación quedan los pasos, pero voy a ir a la herramienta. Denme un segundo para abrirla. Y acá está el Visual Studio. Espero que se vea bien. Esa herramienta está ahí en la carpeta de instalación del SQL Server. Vamos a ver SQL Server 2012.
Y si el nombre que viene en el SQL Server 2012 se llama básicamente así, SQL Server Data Tools. SQL Server Data Tools. Esa es la herramienta que vamos a estar utilizando. Esta herramienta, bueno, crear un nuevo proyecto. Que esa es así es como aparece cuando lo abren por primera vez, esta ventanita que está ahí. Esta es la herramienta que vamos a estar utilizando para crear los modelos. Esta herramienta no es únicamente para esto, sino que también es una herramienta, es un ambiente de programación de .NET. En este caso sirve también para toda la plataforma de SQL Server, para crear, por ejemplo, cubos, que estaríamos viéndolo en el curso de OLAP, de herramientas OLAP, para crear estructuras y modelos de minería de datos, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, y otras cosas como, por ejemplo, hacer reportes y demás. ¿Okay? Eso vamos a verlo en la parte del curso de OLAP. Pero hoy nos vamos a enfocar, o en el curso de hoy nos vamos a enfocar a la parte de análisis services y para crear modelos de minería de datos, de tal manera que ustedes acá, cuando están creando un nuevo proyecto, ¿okay? In File, New Project, tienen que escoger esta opción que dice Business Intelligence y tienen que escoger el que dice Análisis Services, ¿okay? Este que está acá, Análisis Services, y escogen este primero que está acá, que básicamente es un proyecto vacío, ¿okay? Aquí en el nombre, este es el nombre del proyecto. Uno puede tener múltiples proyectos agrupados en estructuras que se llaman soluciones o solutions. Entonces acá uno puede ponerle un nombre a una solución. Que sé yo, voy a ponerle acá curso de análisis services. Y simplemente voy a ponerle un nombre. Ese nombre del proyecto, digamos, no es relevante, pero digamos, si uno, ahora vamos a ver que cuando uno hace un deploy de las estructuras y el modelo de minería de datos, pues obviamente se hace el deploy sobre el análisis services, sobre el servidor de análisis services, de tal manera que se ocupa una base de datos, como lo habíamos visto cuando estábamos utilizando el ADIN. Y si uno no tiene una base de datos por default y le pone acá un nombre, por ejemplo, qué sé yo, clase 3, ese sería el nombre de la base de datos. Entonces, obviamente uno puede cambiar eso. Aquí el nombre del proyecto lo ponen ustedes el que quieran. ¿Okay? Acá simplemente dónde se van a guardar los archivos. Le damos clic en OK. Y así es como se ve. Así es como se ve, digamos, el proyecto vacío. En esta parte de acá a la derecha, donde está el cursor, donde dice el Solution Explorer, básicamente uno va a ver como tipo explorador de Windows, como carpetas, todos los objetos relacionados con este proyecto. ¿Okay? Este proyecto es de análisis services, entonces van a ver, por ejemplo, una carpeta que dice cubos, porque uno puede crear cubos, pero en eso no nos vamos a enfocar hoy. Básicamente nos vamos a enfocar en estructuras de minería, que sería esta que está seleccionada acá. Entonces, ¿cómo hace uno una implementación de un problema, digamos, de minería de datos? Bueno, hay que empezar igual creando las estructuras de minería y crear los modelos de minería. Si recuerdan bien la parte de MX, una parte importante era crear el data source, ¿verdad? Que sería el que va a permitir poder extraer datos de fuentes externas. Entonces vamos a seguir los mismos pasos, ¿ok? Entonces acá vamos a iniciar creando un data source, ¿ok? Entonces simplemente acá donde dice data sources, hacemos clic derecho y decimos new data source, ¿ok? Eso va a abrir un wizard. Acá, si se pone un poco lenta la máquina, ahí disculpen, pero hoy tuve problemas con la máquina, vamos a ver qué fue. Entonces puede ser que esté un poco lenta, pero vamos a ver. Ok, cuando uno, lo primero, bueno, es un wizard, lo primero que hace uno es crear una nueva conexión. Si hay conexiones ya creadas de otros proyectos, automáticamente se listan acá. Yo ya tenía una creada, entonces voy a borrarla para hacerlo desde cero. Okay, entonces sería hacer New Connection. Y les abre esta ventana donde se solicitan los parámetros de conexión a la fuente, ¿ok? En este caso, vean que ustedes pueden cambiar, digamos, acá por default es un SQL Server, pero ustedes pueden cambiar la fuente de los datos, ¿verdad? Eso se puede conectar a Oracle o a otros proveedores, ¿ok? Inclusive pueden utilizar, o debería estar también disponible por ahí. ¿Ok? Pero bueno, vamos a utilizar SQL Server. En este caso ponen el nombre de su servidor, en este caso voy a poner mi máquina, ese es el nombre de mi servidor, o localhost en este caso sería equivalente. Estamos utilizando autenticación de Windows, y acá donde está la base de datos,
voy a seleccionar Promidad, que es donde tengo mis datos. ¿Okay? Hacemos un test connection y todo fue satisfactorio. ¿Okay? Nada más acá para aclarar de nuevo, esta sería la fuente de datos donde yo voy a extraer datos para poblar las estructuras de minería. ¿Okay? Esa es la idea. Aquí no estoy definiendo dónde voy a guardar los modelos de minería, sino de dónde voy a extraer datos para poblar las estructuras. Le doy clic en OK. Next. Esta parte es importante. Recuerdan, no sé si recuerdan cuando estaban configurando el data source, quería que asignar, digamos, un usuario de SQL Server, más bien el usuario donde se ejecutaba el servicio de análisis de servicios, había que asociarlo a la base de datos relacional, a la tabla perdón, a la base de datos que uno quería extraer datos. Entonces esta parte es equivalente a eso, y lo que estamos definiendo acá es el usuario que va a utilizar, digamos, en este caso, este proyecto para ir a extraer datos a la base de datos relacional. Entonces, en este caso, utilizamos esta que dice User Service Account, que les va a funcionar porque ya ustedes hicieron eso inicialmente cuando agregaron los usuarios en el SQL Server, en el motor relacional. Entonces, utilicen esta opción, ¿okay? User Service Account. Ya en un sistema, perdón, en un ambiente de producción, pues, usualmente uno define usuarios específicos y demás, con ciertos permisos para que accedan a las bases de datos relacionales, pero bueno, para nuestro caso, digamos, para simplificar, nos va a servir la cuenta del servicio sobre el cual se ejecuta el análisis services. Entonces pueden utilizar ese que está ahí. Le dan Next, y acá simplemente es un nombre a la cuenta de datos, entonces pongamos Promidad DS, le damos Finalizar, entonces ya se creó el data source, ¿okay? Simplemente es como un enlace a la base de datos relacional en este caso. Y el siguiente paso es importante y es un poco distinto a lo que hemos creado con DMX, y es que acá en el data source simplemente definimos cuál es la fuente de datos, pero no hemos especificado, digamos, el conjunto de datos que va a estar disponible para este proyecto. En un data source view, que es el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a definir ese subconjunto de datos que va a estar disponible en este proyecto. Entonces vamos a crear un Data Source View, haciendo clic derecho, New Data Source View. ¿Ok? Se abre de nuevo el wizard, le damos Next. Acá se especifica el Data Source que acabamos de crear. Ustedes pueden crear también desde esta ventana otro Data Source si fuera el caso, pero vamos a utilizar el que ya creamos. Le damos Next. Y acá se van a listar todas las tablas y vistas que están disponibles en ese Data Source. Recuerden que ese Data Source lo configuramos para acceder a la base de datos de Promidad, de tal manera que acá lo que estoy listando son todos los objetos, en este caso tablas y vistas, disponibles en esa en esa base de datos. ¿De acuerdo? Entonces yo acá ya tengo creadas ciertas tablas que voy a estar utilizando el día de hoy. Vamos a agregar varias de ellas. Vamos a agregar esta que dice Iris. Si recuerdan, este iris eran datos de flores, si recuerdan el curso de métodos predictivos. Donde teníamos características de flores, pétalos y sépalos de las flores, y había 3 categorías de flores. Acá tengo el Excel con los datos para que, pues, si no recuerdan. Este es el archivo que teníamos, ¿verdad? Donde teníamos cuatro atributos para cada caso, que cada caso es una flor. Bueno, pero en este caso 5 atributos, uno con el tipo de la flor, ¿verdad? Este es el archivo que estoy agregando ahí. Este archivo yo lo cargué lo cargué al SQL Server. Entonces estoy agregando ese y voy a agregar dos más. De hecho son las que van a estar utilizando ustedes para la tarea número 3. Son datos de crédito. Esa es parte de la tarea. Tienen que cargar esas tablas a la base de datos. Voy a utilizar únicamente esas. Entonces vean, acá estoy seleccionando únicamente los objetos, en este caso tablas, y quiero, digamos, que estén disponibles para este proyecto de análisis services únicamente. En el futuro, por ejemplo, si yo solo definí esas 3 y después quiero agregar más, pues simplemente uno modifica el Data Source View. Eso no es ningún problema. Le damos Next. Y acá simplemente se le da un nombre al Data Source View. Por ejemplo, Data Source View. Simplemente ahí el nombre. Eso es interno al proyecto. Okay, le damos Finish.
Y aquí aparece el detalle de mi primer objeto. Entonces vean, cuando uno selecciona un objeto acá en el Solution Explorer, aparecen todos los objetos relacionados con ese objeto. En este caso, para de Resource View aparecen todas las tablas o vistas que están disponibles. ¿Okay? Entonces simplemente el detalle en este caso de tablas con sus respectivos campos. ¿Okay? No sé si alguien tiene dudas hasta ahí. Hasta el momento simplemente hemos creado la fuente de datos y el subconjunto de datos que vamos a estar utilizando para análisis. ¿De acuerdo? Ok, el siguiente paso, igual que lo seguimos en DMX, es crear una estructura de minería de datos. ¿Okay? Pues simplemente acá donde dice Mining Structures, hacen clic derecho y escogen New Mining Structure. ¿Okay? Entonces siempre aparece un wizard, le dan Next, y aquí aparecen varias opciones. Entonces vamos a verlas una a una. Lo primero que se indica o que se solicita es, digamos, cuál va a ser el tipo de datos que vamos a utilizar para este análisis, en este caso para esta estructura. Hay dos opciones. Una es extraer datos de una base de datos relacional o un data warehouse, bueno, que a fin de cuentas es un tipo de base de datos relacional, o por ejemplo desde cubos. ¿Okay? Entonces vean que está en esa opción desde cubos. En el curso de OLAP vamos a estar, digamos, profundizando ese tema de creación de cubos. Entonces, como vean que uno puede extraer datos de base de datos relacionales como base de datos multidimensionales como son los cubos. Entonces, en este caso voy a utilizar la base de datos relacional, le doy Next, y aquí esta parte es importante. Acá puede ser, voy a dejar acá la presentación un segundo nada más. Puede ser que aparezca un error como este. Acá estoy en esa ventana. Que aparece un error que dice que no se puede obtener la lista de algoritmos disponibles desde el servidor. Si aparece eso ahí, si aparece este mensaje de esta advertencia que está por ahí, es porque no está bien configurado el servidor de análisis service. ¿Ok? No está bien configurado el servidor de análisis services en el proyecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para hacer eso, en el caso que se les presente ese error, vamos a ir a las propiedades del proyecto, en la parte de deployment y servidor. Entonces aquí voy a dar cancel a esto. Entonces acá donde está el proyecto, que yo le puse así clase 3, vamos a ir a los properties. Y acá donde dice deployment, hay una parte que dice server. ¿Okay? Pues, en este caso, como yo estoy testando mi máquina, entonces localhost es el default, entonces obviamente lo reconoce. Pero por ejemplo, si yo pusiera acá localhost 1, para tratar de, digamos, de replicar ese problema, voy a hacerlo rápidamente nada más para replicar el problema. Aquí debería listarse el error, ven, ¿verdad? Porque acá ese localhost 1 no existe, ese servidor de análisis service, entonces no se puede obtener la lista de algoritmos disponibles para análisis. Cuando darle cancel a esto, entonces simplemente acá en properties del proyecto, en server de deployment, ponen, por ejemplo, el nombre de sus máquinas, o donde ustedes hayan instalado el servidor de análisis services. ¿Okay? En este caso, es el nombre de mi máquina, o en ese caso, localhost serviría. Entonces, le dan clic en OK y funcionará. Otro punto importante, ven que cuando dice database, aparece aquí el nombre del proyecto. Ven, por default. Si recuerdan, voy a abrir acá rápidamente el Management Studio. Debemos crear una base de datos para estar jugando un poquito con las estructuras que creamos utilizando DMX. Entonces, demos una base acá para abrir el Management Studio y recordar cuál era el nombre de esa base de datos para utilizar la misma y no tener que crear otra base de datos. Okay, aunque eso realmente no es relevante para el ejemplo, pero simplemente para ejemplificarles cómo cambiar eso. Entonces acá estoy mostrando el Management Studio. Y aquí donde dice Databases, creo que era esta que habíamos creado, de minería. Creo que era esa. Entonces utilizamos esa, de minería. Le vamos a aplicar. Y ok, vamos a replicar esta parte de crear la estructura. Entonces vean que ya acá ya no me dio el problema. Y ya funcionó. Cuando uno está creando la estructura acá en este wizard, aparece esta opción.
Y esta opción es para asociar automáticamente o de una vez un algoritmo de minería de datos a esa estructura y por ende un modelo. Entonces vean que aquí aparecen todos los algoritmos disponibles para data mining que están por default creados en la plataforma. Reglas de asociación, clustering o segmentación, árboles de decisión, etc. ¿Okay? Entonces uno puede crear una estructura de minería y de una vez asociar un modelo, o puede crear una estructura sin modelos. Entonces hagamos ese paso como para hacer el equivalente a lo que hicimos anteriormente con TMX. Okay, entonces vamos a utilizar esta segunda opción. Damos Next. Acá está seleccionándose cuál es el Data Source View que va, digamos, a poblar esa estructura de minería de datos. En este caso utilizamos el que ya creamos. Damos Next. Y acá viene un punto importante, y este es definir cuál es la tabla o tablas que van a alimentar mi estructura. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a seguir el ejemplo de las flores. ¿Okay? Tienen que hacer clic acá donde dice Case, que básicamente quiere decir que son la tabla que contiene todos los casos. Viene esta opción que dice Nested, que es para tablas anidadas, que yo mencioné brevemente en la clase anterior, pero que no vamos a detallar. Es básicamente cuando uno tiene tablas asociadas a tablas, entonces hay que poblar los datos de una forma específica. Pero bueno, en este caso tengo todos los datos en una única tabla, entonces no tengo que no necesito tablas anidadas, y por ende voy a únicamente seleccionar esta tabla de iris, y voy a hacer clic acá donde dice casos. ¿Okay? Lo siguiente, ven que ya simplemente definí la tabla. Lo siguiente son definir todos los atributos. ¿Okay? Todos los atributos que voy a utilizar. En este caso acá, el nombre son columnas, como fueran de una tabla. Pero bueno, en este caso son todos los atributos. Los voy a especificar todos. ¿Okay? Y una parte muy importante acá es definir cuál es mi atributo key o llave. Recuerden que tiene que haber un atributo llave para poder identificar un caso como único. Recuerden. Entonces acá especifico este campo o atributo que se llama ID Flor va a ser mi llave. ¿Sí? Yo creo que en el archivo que les pasé, ven que no tiene acá una llave. Entonces, una de dos, ustedes cuando importan los datos al SQL Server pueden crear una columna consecutiva, automática, o agregan una columna acá manualmente, ¿verdad? Y ponen acá ID y simplemente ponen los números, ¿verdad? Y entonces ya están todos los IDs, ¿verdad? De forma única. ¿Ven? ¿Ok? Pero bueno, esa parte es importante nada más para que pongan un ID. Que continuamos. Ya acá definí todos los atributos. Y lo siguiente también es súper importante, también se debe que hacer en DMX, es definir los tipos de datos y el tipo de contenido. Okay, recuerden que el tipo de dato era que si era número, texto, y si era número flotante o continuo, por ejemplo. Aquí ustedes lo pueden cambiar, aquí aparecen todos los tipos disponibles. Y el tipo de contenido también es importante, aún más importante. Y si era, por ejemplo, una variable tipo discreta o continua, o considera una variable que se iba a discretizar. Entonces también lo pueden cambiar. Acá automáticamente la herramienta, digamos, detecta el tipo, ya sea de datos o contenido, más idóneo para ese atributo en función de los valores de los datos. Entonces, en el caso que no fuera así, ustedes los pueden cambiar, pero en este caso lo detectó todo bien. Entonces le damos siguiente. E igual, cuando uno estaba creando una estructura en DMX, uno especificaba cuánto era el porcentaje o cantidad de casos que uno se iba a dejar para test. Entonces ustedes pueden especificar acá como un porcentaje o con un número de casos, cualquiera de los dos. Entonces dejamos el 70% ahí simplemente para seguir con el ejemplo. Y aquí simplemente era un nombre de la estructura, entonces podemos ponerle iris estructura. Voy a ponerlo así nada más, aunque sea redundante. Y le doy finalizar. Entonces vean. De hecho, vean, si me pongo acá en el Data Source View, esta es la vista. Si me paro aquí en la estructura, esta es la vista. Entonces vean que cambia, digamos, el contenido de lo que uno puede hacer. Esta sería la estructura de minería de datos vacía, digámoslo así, sin modelos. Entonces tiene esta vista, donde está primero acá los componentes de la estructura de minería de datos, y vienen otras opciones como por ejemplo los modelos,
y ya herramientas para ver el desempeño del modelo y hacer predicciones, por ejemplo. Entonces, ya tenemos la estructura y lo que sigue es crear modelos. ¿Ok? Voy a regresar aquí a la presentación un segundo nada más para ver que no se me haya olvidado ningún detalle que tengan que explicarles. Aquí están todos los pasos. Ok, entonces vamos a crear ya el modelo de minería. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a utilizar un árbol de decisión. Ya ustedes están familiarizados con el algoritmo, con el método. Y vamos a ver que los pasos a seguir son muy simples también. Uno simplemente escoge un modelo de minería a implementar y define cuáles son los atributos de entrada y salida para ese modelo y básicamente configura los parámetros y ejecuta el modelo. Esos son todos los pasos que vamos a seguir. Vamos a empezar con el árbol de decisión. Ya creo que ya todos están familiarizados con el árbol de decisión. En este caso, vamos a utilizar el árbol para predecir o para clasificar una flor en cada una de las tres categorías disponibles. ¿Ok? Entonces voy a ir de una vez a la herramienta. Y vamos a ver después los parámetros de ese árbol. Entonces acá donde está la estructura, o aquí también en modelo se puede hacer, pero en el estructura también se puede hacer. Vamos a dar clic derecho en la estructura y le vamos a decir nuevo modelo de minería, o New Mining Model. ¿Ok? Entonces cuando ustedes hacen clic ahí, lo que uno tiene que poner primero simplemente es el nombre del modelo. Entonces pongámosle acá árbol flores. ¿Ok? Y acá viene la parte de asociar un algoritmo al modelo. ¿Okay? Recuerden la parte de MX que uno crea una estructura y uno puede asociar múltiples modelos a esa estructura, pero únicamente un algoritmo al modelo. ¿Okay? Entonces es el mismo caso acá. Pues vamos a escoger los árboles de decisión. Vamos a hacer clic en OK. Y aquí donde están modelos, y aquí aparece el modelo. Entonces ya con eso se creó el modelo. Así de fácil. ¿Okay? Lo que sigue ahora es configurar el modelo. Configurar el modelo desde dos puntos de vista. Primero, qué elementos voy a utilizar en el modelo y después los parámetros. ¿De acuerdo? Entonces voy a primero configurar los parámetros. Ven que están acá donde dice modelos, Mining Models. Primero aparece el nombre del algoritmo, también se puede modificar acá. Y aparecen todos los atributos. Ustedes los pueden, por ejemplo, ignorar, ¿verdad? O definir que es un atributo tipo entrada, salida, que sería este predict, que sería este, perdón, predict only, o que sea un atributo que sea para ambos, digamos, para aprender y también para predecir, ¿verdad? Como un digamos, un aprendizaje supervisado, ¿ok? En este caso sería este predict. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a utilizar este algoritmo de árbol de decisión y vamos a utilizar todos los atributos de la flor y vamos a decir que el tipo va a ser un elemento para predecirlo. En este caso es aprendizaje supervisado, entonces vamos a utilizar tipo tanto como para aprender como para predecir, ¿de acuerdo? Para hacer la clasificación. ¿Ok? Ya definimos, digamos, los tipos de los atributos y lo que sigue es definir los parámetros de ese modelo, en este caso de ese algoritmo. Entonces, antes de ver los parámetros, voy a ir a la presentación para ir uno a uno viendo esos parámetros disponibles en la herramienta. ¿Ok? Donde está lo mismo, y aquí está la definición de los parámetros. Y esos son los parámetros que están en el algoritmo. ¿Ok? Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, ese que dice Complexity Penalty es para, digámoslo así, limitar el proceso de poda de un árbol para que no se expandan mucho las ramas de un árbol. Es un parámetro entre valores de 0 y 1. Otra variable muy importante es esta que dice soporte mínimo, minimum support, que es para definir el número mínimo de casos que uno acepta en un nodo de hoja. ¿Okay? Estos elementos importantes en el caso que uno no quiera, digamos, no hoja no menores a cierta cantidad de elementos. Otra parte muy importante, si recuerdan, era el método de split, que creo que hemos visto
en el curso eran Gini, entropía y error de clasificación. En este caso, los que están disponibles en este algoritmo son entropía y dos enfoques bayesianos. La parte técnica del algoritmo como tal, si están interesados, se los puedo compartir en la parte de Microsoft, vienen las referencias técnicas, donde pueden ver, digamos, ver en detalle el significado con más profundidad de cada parámetro y estos, por ejemplo, estos métodos de score, en caso que les interese. Pero la idea, digamos, creo que ya la tienen clara cuando vieron el método como tal en el curso anterior, ¿verdad? Donde básicamente uno define cuál es el criterio, digamos, óptimo para hacer los splits. Otro parámetro, en este caso, aunque dice acá split method, básicamente está más bien enfocado en la forma del árbol, que el árbol va a ser binario o puede dividirse en múltiples hijos, digámoslo así. También vienen parámetros referentes a la cantidad de atributos máximos, tanto de entrada como de salida, que puede soportar el método. Este algoritmo puede funcionar como un árbol de regresión, entonces también uno puede poner o especificar o forzar, digamos, un atributo que sea utilizado en la regresión cuando está haciendo clasificación de atributos continuos. Esos serían los parámetros que están por ahí. Entonces vamos a ir a la herramienta para que vean cómo se cambian los parámetros. Realmente es muy sencillo. Simplemente hacen clic derecho sobre el algoritmo, sobre cualquier parte del algoritmo, y hacen clic en esta parte donde dice cambiar parámetros del algoritmo. Y aparecen aparecen los parámetros que ya les mencioné. Ahora bien, esos son los únicos parámetros que están disponibles en el algoritmo. Y por ejemplo, para la parte de score, el método, digamos, para los splits, digámoslo así, acá vienen los valores posibles, 1, 3 o 4. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? No sé por qué 2 no está, pero eso sí, son 1, 3 y 4. Y acá viene también la especificación de qué significa cada uno. Vean, 1 es entropía. ¿Okay? Y acá vienen los valores por default. Acá vienen los valores por default. También viene la parte de la forma del árbol, en este caso el parámetro se llama split method. Y viene acá el rango de valores sería de 1 a 3. Aparece como un intervalo, pero realmente es un conjunto de 1, 2 o 3. Y el default es 3. Entonces, por ejemplo, cambiámoslo simplemente acá, pongamos que el árbol sea binario. Pero entonces voy a poner acá en 1. Y voy a utilizar entropía, por ejemplo. En la presentación creo que hay otros parámetros, pero simplemente es para amplificar. ¿Okay? Entonces voy a hacer clic en OK. Ya definí los parámetros de ese modelo. ¿Okay? Si tienen que cambiarlos, entonces simplemente regresan, ¿verdad? A esa ventanita y listo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo internamos el método? ¿Cómo procesamos todo? Pero en este caso, la parte de poblar la estructura y procesar los modelos, digamos así que se hace en una sola corrida. Y acá en este botoncillo que está acá, que dice procesar la estructura de minería y todos los modelos relacionados, es donde vamos a hacer eso. ¿Okay? Creo que también aquí en la parte de procesar, donde está la estructura, pueden hacer clic derecho y le dan a procesar lo equivalente. Entonces hagamos clic en procesar. Hacemos clic en OK o en sí. Y acá lo que dice es que se va a procesar toda la estructura y se va a procesar full, es decir, se va a reconstruir todo. Y le damos a ejecutar o correr. Y aquí vienen todos los pasos que sigue, digamos, la herramienta. ¿Okay? Entonces ya terminó, fue satisfactorio, se crearon todos los métodos. En este caso tenemos únicamente uno. Le damos a cerrar y le damos a cerrar. ¿Okay? Entonces ya con esto se entrenó el modelo, se pobló la estructura y se entrenó el modelo con los parámetros que definimos. Ahora la parte importante es ver los resultados, ¿verdad? Bueno, voy a regresar acá a la presentación nada más, para ver si no se me olvidó nada. Bueno, no, creo que ya vamos a ver los resultados. Ok. Entonces, para ver los resultados hay varias formas de verlo. Vamos a ir aquí donde dice Viewer, Mining Model Viewer. Hacemos clic ahí. Y esta primera pantalla que está acá va a depender
del algoritmo que estemos utilizando y del modelo que estemos utilizando. Es decir, en este caso tenemos un árbol de decisión, ¿verdad? Entonces se ve como árbol, este es el dibujo, digamos, visual, gráfico, digamos, del árbol. Si fuera, por ejemplo, clustering, eso se va a ver distinto, y si fuera una regresión logística, eso se ve distinto. Entonces, digamos, esta ventana que está acá, ¿verdad? Este Mining Model Viewer va a depender del algoritmo que esté seleccionado acá donde dice Mining Model, ¿ok? Entonces, básicamente van a tener siempre dos vistas. Uno, este que dice Dependency Network, que básicamente va a asociar todos los atributos que impactan, digámoslo así, sobre mi variable objetivo, como si fueran, digamos, la herramienta aquella de análisis, digamos, de análisis de tablas, la primera que vimos. Y en este caso lo que vemos, según esos parámetros y esa muestra de datos, el método identificó que hay dos atributos que son el largo y el ancho del pétalo que impactan sobre el tipo de la flor. ¿Ok? Este análisis de dependencias es todo lo que me dice. Acá donde está el árbol, la interpretación es como ya ustedes la saben, ¿verdad? Recuerden que yo puse el árbol binario, ¿verdad? Por eso es que siempre se parte un nodo de máximo dos hijos. Y pues simplemente la interpretación es la que ustedes conocen. Por ejemplo, si yo me posiciono sobre este nodo, este que está acá, voy a hacer esto más grande, este primer nodo que está acá, entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, si ponen el mouse o el cursor sobre cada nodo, la información que está acá en este cuadro de texto que se pone cuando uno pone el cursor sobre un nodo, es lo mismo que van a ver en esta ventana aquí a la derecha en la parte inferior. Ven, acá está la regla de ese nodo, ¿verdad? En este caso solamente un nodo, y es un nodo hoja. Entonces, que esa es la regla, simplemente si el ancho es mayor, el ancho del pétalo es mayor que 1.54, quiere decir que son, bueno, según esta clasificación, que son virgínicas. ¿Okay? Y acá está la probabilidad, y eso es cómo se calcula, simplemente la cantidad de elementos dividido entre el total. Aquí hay un ajuste por nulos y demás que hace el método, pero bueno, básicamente es eso, la cantidad de elementos de esta categoría dividido por la cantidad de casos, más un ajuste de nulos que hace la estimación de nulos que hace el método, pero básicamente ese es el porcentaje. Esta distribución no es más que la representación de esta probabilidad, y de esta manera que es una regla que separa bastante a las virgínicas, ¿ok? Por el contrario, si ponemos, por ejemplo, acá este otro nodo, que dice, este nodo que está acá, veamos que la clasificación de ese nodo básicamente son las cetosas, ¿verdad? Y acá está la regla, que el ancho del pétalo sea menor que 1.54 y que el largo sea menor que 1.843. Ahí están las reglas, ¿verdad? Que básicamente seguir el camino. Y acá está, digamos, la distribución de este nodo. Eso es lo que les decía acá con el ajuste de nulos que hace el método, ¿ven? Porque básicamente acá hay únicamente casos de cetosas, y entonces acá debería ser 100%, pero bueno, el método hace un ajuste de nulos, que lo pueden ver, digamos, en el detalle de la referencia técnica del algoritmo, pero en general, digamos, es básicamente la cantidad de elementos dividido por el total. ¿Okay? Entonces, este es el árbol de decisión, como se ve, ¿verdad? Simplemente como para uno entenderlo, entender, digamos, la construcción de las reglas, pero también a uno le interesaría ver ya qué tan bueno es ese árbol clasificando nuevos individuos, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, hay que ir a esta parte que dice Mining Accuracy Chart. ¿Okay? Ahí es donde vamos a ver, vamos a obtener, digamos, métricas de calidad del árbol. En este caso, el árbol, en general, del método. ¿Okay? Entonces, vamos a ir ahí y vamos a encontrar varias opciones. Esta primera opción es para definir cuál va a ser el conjunto de datos que voy a probar. Si recuerdan, en Ragdoll uno puede especificar, digamos, que utilice todo el set de datos, o la parte de test, o la parte de aprendizaje en Ragdoll. Entonces acá uno puede hacer eso mismo, y en este caso viene esa opción, por ejemplo, que utilice el conjunto de test
que uno separó, o más bien el conjunto con el cual uno aprendió. Bueno, obviamente el resultado sería sesgado, ¿verdad? Y sería sobreajustado porque uno básicamente va a probar sobre el mismo set de datos. Y si uno quiere probar con datos distintos, ¿ok? Eso ahorita lo vamos a explorar cuando hagamos predicción. Bueno, en este caso utilicemos el set de datos para prueba, ¿ok? Para test. Acá donde dice tipo, y para ver varios gráficos, uno tiene que definir un único tipo, o sea, un único valor de la variable a predecir. En este caso, por ejemplo, definamos a las cetosas. Creo que estas las clasificó muy bien. O sea, acá simplemente es definición de parámetros y cuál va a ser la fuente de los casos para este análisis. Y lo que sigue ya es ver los resultados bajo estas especificación de parámetros. Entonces vamos a ver varias cosas. Uno que ya ustedes conocen, por ejemplo, son las matrices de confusión o la matriz de clasificación. ¿Okay? Esa sería la matriz de clasificación o confusión. Simplemente me dice qué tan bueno es en una forma matricial, qué tan buena es la predicción. Entonces vean que acá en estas filas, esta primera columna, creo que no se puede marcar, o sea, esta columna que está acá, entonces por filas vienen todos los elementos, la etiqueta que digamos que predijo el método, ¿verdad? Entonces acá puso las cetosas virgínicas y virgínicas, perdón, cetosas versiculares y virgínicas, y acá en las otras columnas son las reales. Eso que dice actual, ¿verdad? Tienen las reales. Entonces, por ejemplo, acá las cetosas las predijo todas bien, ¿verdad? Las versicolores predijo 10 bien y 3 no. ¿Okay? Y las virgínicas predijo 13 bien y una no. ¿Okay? Entonces acá pueden ver eso. Acá lo pueden ver de esta forma. También uno lo puede hacer, puede ver la calidad del gráfico, digamos, perdón, la calidad del resultado de una forma gráfica, utilizando esta opción que dice Lift Chart. ¿Ok? Entonces vean, bueno, de hecho acá las cetosas las predijo muy bien. Entonces voy a cambiar acá simplemente yo creo que las versicolor no eran tan buenas. Ok, estas son mejor. Estas, digamos, la calificación no es tan buena. Entonces, por lo menos para ver mejor el gráfico. Veamos la matriz de confusión rápidamente. Esta sería la matriz de confusión de las versicolor. Recuerden que clasificó mal 3. ¿Verdad? Mal 3. Entonces veamos donde dice Lift Chart. Interpretemos un poquito este gráfico. ¿Cómo se lee este gráfico? Este gráfico simplemente lo que hace es graficar. Es similar un poco a una curva ROC, pero no es lo mismo. Y acá en el eje X aparece toda la población de los individuos, indistintamente del atributo, en este caso el tipo de flor. Y lo que está acá en Y es el porcentaje de población de ese atributo según la predicción. Entonces vean, igual, esta línea azul sería, digamos, un modelo aleatorio donde uno clasifica, digamos, al azar entre uno u otro grupo, como si fueran dos grupos, en este caso, versicolor y todo el resto, ¿verdad? Si uno tirara una moneda ahí, ¿verdad? Y acá, el caso ideal, dada la cantidad de datos de esta categoría, sería esta línea roja acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el caso ideal es que al 30, ¿cuántos son acá? Son 29, más o menos, sí, 30%, y como el 30% de la población se identifican el total de versicolores que eran más o menos 30. ¿Okay? Y esta línea verde que está acá es la predicción como tal del método. ¿Okay? Esta es la predicción del método. Obviamente, entre más cercano a la línea roja, pues va a ser una predicción mejor como tal. Esto que está acá, esta tablita que está acá, ayuda un poquito para interpretar el gráfico, ¿verdad? Pues simplemente acá uno se va moviendo sobre el eje X para un determinado número de población total, digamos, a barrer. Y esta predicción que está acá, lo que dice es cuál es el valor mínimo que debe cumplir cada uno de los casos para ser tomado en cuenta en este caso como versicolores. ¿Verdad? Entonces acá la probabilidad mínima para ser tomado en cuenta como versicolor
a este nivel de la población, que es un 24 de la población, sería 85.71. Entre más, digamos, población tome uno en cuenta, ¿verdad? Uno es menos estricto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos ponemos acá como el 50%, ven que esta población baja, ¿verdad? Entonces, únicamente con una probabilidad que define el método de un 8%, bueno, cercano al 8% de que pertenezca a versicolores, estaríamos tomándolo en cuenta como versicolores. ¿Okay? Entonces sería como la probabilidad mínima que estemos definiendo con el método para tomar eso en cuenta como una versicolor. ¿De acuerdo? Esa sería un poquito la interpretación de este gráfico. De nuevo, entre más cercano a lo ideal, pues sería una mejor clasificación. Ahora lo vamos a ver cuando pongamos dos métodos para que vean, para que comparen los resultados. Otra forma también de verlo, si recuerdan una de las herramientas que vimos cuando estamos creando los scorecards, era un gráfico de profit. Pues voy a ir acá donde dice tipo gráfico, voy a hacer el profit chart. Dame un segundito ahí. A ver si mi máquina se pone lenta. Creo que apareció una ventana atrás y no veo dónde está. Aquí está. Esto. Este gráfico de profit es simplemente como para simular, ¿verdad? Un costo-beneficio y definir, digamos, mi punto óptimo de corte. Recuerden, no sé si recuerdan bien el scorecard, ¿verdad? Que uno definía como un cutoff, un threshold, en función, digamos, de ciertos costos y beneficios por individuo. Entonces acá simplemente es para simular eso. Esta cantidad de población, de nuevo, es una cantidad de casos, digamos, en un escenario, digamos, que uno defina ahí, X, ¿ok? Y acá están, digamos, el costo por individuo y el beneficio por individuo, digamos, de una mala o buena clasificación en ese caso, más un costo fijo que realmente no nos dicen, ese no aporta nada, es un costo fijo indistinto del método, que le pueden poner cero y da lo mismo. Pero esta parte de costo y beneficio sí son importantes, tiene la misma lógica que utilizamos cuando estamos viendo el scorecard. Entonces, por ejemplo, si utilizamos esos parámetros, decimos clic en OK, acá lo que nos va a decir cuál va a ser el punto óptimo, digamos, de corte, dado los costos y beneficios, digamos, de hacer un target a cierto individuo. Igual, con el ejemplo, por ejemplo, que hemos visto qué sé yo, de enviar campañas a clientes que compraban o no bicicletas, obviamente enviar una carta, por ejemplo, o hacer una llamada telefónica que tiene un costo, quisiéramos reducir ese costo, ¿verdad? Pero también que un cliente nos responda satisfactoriamente, por ejemplo, comprar bicicleta tiene un beneficio, ¿verdad? Entonces uno hace, digamos, hay un trade-off ahí, ¿verdad? De maximizar esa ganancia dividiendo los costos, de manera que uno podría hacer un target específico de la población. Eso es lo mismo que se busca acá. Por ejemplo, acá el óptimo, según esos costos y beneficios, y la probabilidad del método de detección, uno puede decir que el máximo está acá, ¿verdad? Como por ahí del 27% de la población, exigiendo una probabilidad del 769, ¿verdad? Y acá el profit máximo sería ese número, ¿ok? Simplemente para darnos una idea de cuánto podríamos estar haciendo targets de la población para alcanzar ese óptimo, en función de la clasificación del método y los costos y beneficios de cada individuo. Eso simplemente es una estimación que podría ayudar a ciertos problemas, ¿de acuerdo? Y también puede ayudar para ver qué tan bueno es un método y compararlo contra otros, ¿ok? Hay una parte acá de cross-validation, no lo vamos a ver en el curso, igual ya ustedes, digamos, saben un poquito de esta parte y básicamente se aplica lo mismo, los mismos conceptos, pero no lo vamos a ver. En el caso que alguien esté interesado en esta parte de cross-validation, ahí yo tengo también material para explicarles cómo utilizarlo en la herramienta. Es muy fácil, la verdad que sí. Ok, no sé si alguien tiene dudas con esta parte de los lift charts y los profit charts. Ahora vamos a agregar más métodos para que vean cómo se sobreponen las líneas y compararlos. Ok, ahí está explicado, digamos, los parámetros que vimos ahí en las gráficas. La parte de profit. Ok, voy a regresar entonces a la herramienta para ver una parte que no habíamos visto, que es cómo hacer predicciones, digamos, ya de nuevos individuos. Es muy sencillo.
Acá donde dice Prediction, o Mining Model Prediction, es la parte donde vamos a hacer esas predicciones. Van a ver que es muy fácil. Hacemos clic ahí, y aparece esta ventana. Entonces vean, aquí a la izquierda dice Mining Model, que básicamente aparecen todos los atributos del modelo. Si tienen múltiples modelos, ustedes pueden cambiar el modelo acá. Ok, pero en este caso tenemos solo uno. Ahora vamos a agregar más. Ok, y esta parte aquí a la derecha donde dice Input Tables, es donde uno va a definir cuál es la tabla, digamos, que tienen los nuevos individuos. En este caso, simplemente para ejemplificar, voy a utilizar la misma tabla, porque no tengo, digamos, una muestra de nuevos individuos, pero nada más para ejemplificarlo. En la tarea sí van a utilizar una tabla, digamos, totalmente de nuevos individuos. Acá donde dice Select Case Table, hacen clic ahí, y aquí lo que va a aparecer son todos los objetos del Data Source View disponibles para ser utilizados. En este caso voy a utilizar la misma tabla de iris, ¿okay? Simplemente para simplificar. Y en este caso, como la tabla de input, como los atributos, en este caso columnas de la tabla de input, se llaman igual a los atributos del modelo, automáticamente el modelo, la herramienta, perdón, asocia los atributos uno a uno. Si no fuera así, hay que definirlos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se hace la predicción? Bueno, primero lo que hay que definir es qué quiero yo observar, o sea, qué columnas o qué atributos quiero obtener. En este caso, por ejemplo, el ID de la flor, que es mi identificador único, yo lo quiero visualizar. Entonces simplemente hacen clic acá y lo arrastran a la parte de abajo, lo sueltan. ¿Okay? Entonces en este caso, por ejemplo, pueden ponerle un alias. Entonces, por ejemplo, le pueden poner llave. Ya eso es una etiqueta abierta. ¿Okay? Y adicionalmente voy a agregar el tipo original, ¿verdad? O sea, el tipo real de esa flor. Voy a poner acá tipo real. ¿Ok? Y también quiero asociarle el pronóstico. Entonces, el pronóstico está en el modelo. Entonces, este tipo que está aquí en el modelo, ese es el pronóstico. Entonces, lo arrastran. Entonces, vea que la fuente, acá donde dice fuente, dice el modelo, el árbol de las flores. Y acá en el alias voy a poner aquí donde dice predicción. ¿Ok? Y listo. Entonces ya definí los atributos que quiero ver. Y acá donde está este botoncillo de query, hacen clic ahí. Y listo. Aquí ya aparecen todos los atributos, perdón, todos los casos con sus atributos reales y la predicción. Entonces, acá ya ustedes lo pueden visualizar y ver la predicción de los elementos. Por ejemplo, acá este elemento número 25, el real, era una acetosa y lo clasificó como un versicolor. ¿Okay? Entonces, las predicciones se hacen muy simples realmente. Entonces, acá tienen todos los elementos de la predicción. ¿Ok? En este botoncillo acá donde dice diseño, se regresan a la parte digamos, de la parte visual, de la herramienta visual para hacer el modelo. Ustedes pueden asociar más atributos, ¿verdad? Pueden asociar más atributos y, por ejemplo, pueden, digamos, mostrar o ocultar algunos. ¿Okay? Por ejemplo, acá está el largo del pétalo. Entonces, qué sé yo, pueden poner los atributos que el árbol de decisión define en las reglas, como para ustedes hacer el chequeo manual, digamos, si quisieran hacerlo. ¿De acuerdo? Una parte importante es ver, digamos, ya el DMX detrás de esto. En este mismo botón que dice Query, y si hace clic ahí, va a aparecer la sintaxis, el script DMX que ejecuta esa predicción. Entonces vean que es muy sencillo. Acá está un Open Query de nuevo para especificar, digamos, los datos, fuentes que voy a utilizar para la prueba, perdón, para evaluar nuevos individuos. Acá estoy definiendo simplemente el modelo que voy a utilizar. Acá dice from, acá es el modelo. Y acá esta sentencia me dice que voy a hacer predicción. ¿Okay? Y acá está el enlace de cada uno de los elementos. Entonces, ¿esto por qué es útil? Bueno, porque en realidad, digamos, uno tal vez quisiera automatizar esto, por ejemplo. Entonces ya uno lo lleva a una base de datos y hace toda la automatización. Entonces esta parte visual es simplemente como una herramienta, digamos, para el desarrollador y para el modelador, ¿verdad?
Pero ya en la práctica, si uno hace una implementación, pues esto va a estar automatizado y va a recibir una base de datos, de tal manera que el script como tal va a ser útil, ¿de acuerdo? En el caso que quieran ver el DMX. Ustedes ejecutan esto desde el Management Studio, les va a arrojar la predicción como tal. ¿Ok? Si alguien tiene alguna consulta con esta parte de predicción, realmente es muy sencillo, ¿verdad? Siempre tienen que definir los atributos que quieren mostrar de la tabla con los nuevos individuos y los atributos del modelo como tal, en este caso, pues obviamente la variable que se predijo, ¿no? Si alguien tiene preguntas con esa parte de la parte de predicción, igual ahí en la presentación, digamos, están los pasos, ¿ok? Están cada uno de los pasos. Entonces vamos entonces a continuar ya para finalizar, para que vean cómo se agregan más modelos y cómo comparar, digamos, ya los modelos. Entonces vamos a ver el método de clustering que ya lo mencionamos en la clase anterior. Ya ustedes están familiarizados con el método de clustering, por ejemplo, tanto K-medias o K-means, ya saben un poquito cómo funciona, ¿verdad? La atención de los grupos y maximizar la inercia o minimizar la inercia intraclase. Entonces vamos a utilizar este método de clustering utilizando el algoritmo de Microsoft. Uno, para que vean cómo agregar más modelos, los parámetros de ese modelo y ver los resultados y comparar los resultados entre modelos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la herramienta. Acá donde está la herramienta, tanto en la parte de modelos como en la parte de estructura, uno simplemente puede hacer clic derecho y definir un nuevo modelo. ¿Ok? Y vamos a definir clustering. ¿Ok? Entonces en este caso voy a poner acá, el nombre sería cluster o segmentación, bueno, ¿qué quieren llamar? Clustering flores. ¿Okay? Utilizando el algoritmo de clustering. Listo. Recuerden, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, la cantidad de elementos para la parte de test, para muestra de test, eso reside en la estructura, ¿verdad? No en los modelos, ¿verdad? De nuevo, esta parte es importante. Definición de los atributos, ¿ok? Acá con clustering, obviamente clustering no es para predicción, ¿verdad? Es básicamente aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Uno toma todos los atributos y crea grupos. Simplemente voy a ejemplificarlo y voy a usar un poquito el método como tal para predecir, pero realmente no voy a predecir. Ahora, ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo hacer esa simulación, digamos? Este atributo que se llama tipo, realmente, si yo hago clustering, pues, digamos que yo únicamente tengo los atributos de pétalo y sépalo, ¿verdad? Y quiero hacer clustering con esos para ver cómo me clasifica, digámoslo así, usando un poquito el término o el método, cómo me clasifica esas flores. Entonces, el atributo que dice tipo, voy a utilizarlo sí para comparar, pero no lo voy a utilizar del todo en el método como tal. Entonces, este que dice predict only, lo que me permite es excluir, digamos, este atributo para que el método lo utilice y simplemente me va a ser útil para después comparar, digamos, los resultados y ver si efectivamente un grupo, digamos, está caracterizado por exitosas o por las higiénicas, ¿verdad? Entonces, nada más acá estoy usando un poquito el método para predicción o clasificación, pero ya ustedes saben que no es así, ¿verdad? Simplemente es para crear grupos y para experimentar. Pero simplemente lo estoy poniendo acá para ejemplificar el uso de varios métodos sobre la misma estructura. ¿Ok? Pues vamos a cambiar los parámetros de este método. ¿Sí? Y vamos a ir a la presentación para ir a ver los parámetros. Ok. El algoritmo de Microsoft de esta de clasificación tiene implementado varios métodos de clustering. Hay métodos que se llaman expectation maximization, que son básicamente para tener conjuntos no disjuntos en la clasificación, y el K-means que ustedes todos conocen, ¿verdad? Que los grupos son disjuntos. ¿Ok? De nuevo, si tienen, digamos, dudas o quieren profundizar en cada uno de los métodos como tales,
igual les puedo pasar la referencia con el detalle técnico, digamos, de cada uno de los algoritmos. Pero bueno, la idea del curso, de este curso al menos, no es profundizar los métodos, simplemente es cómo pueden aprovechar la herramienta para crear implementaciones y desarrollo de minería de datos, los algoritmos de Microsoft. ¿De acuerdo? Ok, este segundo parámetro que dice cluster count, que era una parte de la tarea número 2, ustedes tienen que poner ahí en el DMX, es para especificar el número de grupos que uno quiere encontrar, ¿okay? O uno lo puede dejar en cero para que el método trate de encontrarlo. Tiene un propio método para tratar de definir los grupos. También hay un número mínimo de casos por clúster o por grupo que uno puede especificar. La cantidad de modelos iniciales a ejecutar y algunos criterios de, digamos, de parada, ¿okay? para ver cuándo se detenga el método y que no continúe, ¿verdad? Tiene ciertos atributos también para definir la aleatoriedad de la definición de los grupos. Y al igual que el árbol, se manejan ciertos parámetros para delimitar la cantidad máxima, por ejemplo, de atributos que puede soportar el método, entre otros. ¿Okay? Entonces veamos el algoritmo como tal ya acá en la herramienta. Y voy a cambiar algunas cosas. Voy a cambiar, bueno, yo ya sé que hay 3 grupos, entonces voy a hacer trampa y voy a decir que la cantidad de grupos sean 3, ¿okay? Y que el método sea camins. Entonces voy a poner acá un 4. Poner acá un 4 y acá que sea camins. Y lo demás lo voy a dejar así como está. ¿Okay? Vale, ok. Y ahora sí voy a procesar el método. Voy a procesar el método. Le dan ahí procesar, le dan ejecutar. Listo. Ya se ejecutó el método. ¿Okay? Entonces ahora lo que nos toca, perdón, es ver los resultados, ¿verdad? Entonces de nuevo aquí en Sally Viewer podemos ir a la parte de, bueno, de nuevo acá primero, en esta parte, vean, ya aquí aparece árbol, pero también va a aparecer clustering, ven, si hago clic en clustering, ya esta parte de visualización es distinta, ok, entonces ya acá, pues obviamente no es un árbol, ¿verdad? Entonces acá la forma en que lo dibujan es esta, ¿verdad? Con los clusters, y uno puede hacer varias cosas, por ejemplo acá donde dice sharing variable, pueden especificar el tipo, y acá el valor específico, por ejemplo, acetosas, según esta clasificación, básicamente el clúster 2 son las que representan las acetosas. ¿Okay? Las versicolores básicamente están en este clúster 3 y las virgínicas en este clúster 1. Con cierta, digamos, intersección, digámoslo así, o clasificación o relación entre estos dos grupos, ¿verdad? O sea, hay elementos ahí que de un grupo que se pasan a otro. Pero estas, las cetosas, las clasificó bien. ¿Okay? Esa es la primera parte de este diagrama de clústeres para este método. También hay otras formas de visualizar cada uno de estos grupos que son muy útiles. Por ejemplo, acá donde están los perfiles de los clústeres o cluster profiles, esta es la parte, digamos, más descriptiva de cada uno de los clústeres, porque para cada una de las variables, en este caso los atributos, caracteriza a cada uno de los clústeres. Entonces, por ejemplo, ¿qué se lleva acá? El ancho del pétalo. Aquí claramente los del clúster 1 son los que tienen mayor ¿cómo se llama? Mayor ancho del pétalo. ¿Okay? Y por ejemplo, el ancho del sépalo es como promedio, digámoslo así. ¿Okay? El clúster 2, por ejemplo, son los que tienen el pétalo muy pequeñito, en ancho y en largo. Y creo que están las cetosas. Bueno, sí, aquí están, ven. Entonces, por ejemplo, acá las cetosas básicamente se caracterizan por tener pétalos anchos y largos pequeños. ¿Ven? Están acá, en este grupo. Y acá, esta última fila que define el atributo tipo, básicamente define o nos indica
básicamente el tipo asociado, digamos, con cada clúster. Ahora bien, recuerden que este tipo realmente no fue utilizado en análisis, pero porque yo le puse predict only, lo cual es, básicamente obviamente es útil para ver, para asociar, digamos, el tipo con cada uno de los clústeres, ¿verdad? Entonces realmente este tipo no fue utilizado en el análisis, pero obviamente sí nos es útil para digamos, obtener más información de ese clúster. Entonces, acá el clúster 3, evidentemente, está enfocado en versicolores, el clúster 2 en cetosas, y el clúster 1, digamos, básicamente son virgínicas, pero hay un grupito de versicolores que también caen en este clúster. Por eso es que el 1 y el 2, perdón, el 1 y el 3 tienen esta relación acá, ¿verdad? El 1 y el 3, ¿verdad? Porque hay una intersección de elementos ahí según los tipos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta también ayuda mucho para dar una descripción de los clústeres, ¿verdad? Entonces, esta parte es útil para uno poder explicar por qué se crearon los clústeres o cómo están creados los clústeres. Ok, vamos a ir aquí al gráfico, al accuracy chart, para poder comparar los métodos. Entonces, de nuevo, vamos a utilizar la muestra de test, ¿verdad? Para comparar los métodos. Y voy a utilizar en este caso ¿cuáles eran? Las versicolor, ¿ok? Para comparar los métodos. Entonces, recuerden que esta parte, este gráfico, el leaf chart, al igual que una curva ROC, sirve únicamente para comparar, digamos, dos estados, ¿verdad? De mi variable de target. Tiene esa, digamos, ese limitante, ¿verdad? Entonces, pues acá simplemente, ¿qué es lo que está haciendo el gráfico, la herramienta? Pues vamos a clasificar o vamos a tratar de predecir o ver que también clasifican los métodos, en este caso, a versicolor con respecto a todas las demás, como si fueran dos tipos. ¿Okay? Pues vamos a ir al leaf chart y acá están los métodos. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es, en este caso, la predicción, digámoslo así, abusando de nuevo, recalco, abusando del método de clustering, que no es para esto, pero simplemente para ejemplificar. Pero que obviamente pueden ver cómo se comportan los métodos, ¿no? Evidentemente acá el de árboles tiene una muchísima mejor predicción. Si voy a la parte de la matriz de confusión o de clasificación, podemos ver ambos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean como en clasificación o los clústeres están más, para versicolores están, digamos, más revueltos, digamos, los casos de cada uno de ellos. Pero bueno, los clústeres están muy bien identificados para las virgínicas y para las cetosas, sin embargo. ¿De acuerdo? Ok, voy a agregar un modelo rápidamente, nada más para otro de árboles, para que vean que uno puede tener múltiples de árbol, ¿verdad? O en general, todos se quieran, ponerle árbol 2. ¿Okay? Y este lo voy a ejecutar con todos los parámetros default. ¿Ok? O sea, que no es binario y demás. Y voy a darle a procesar. Voy a procesar ese modelillo. ¿Ok? Vean que le procesar al modelo, no toda la estructura. ¿Verdad? En este caso va a procesar todo el modelo nada más. Ok, listo. Y vamos a ver los resultados. Ok, entonces vamos a ver el de árbol 2. Entonces vean el árbol 2. Son iguales o son distintos. Yo creo que los hizo iguales. Okay, vamos a ver el gráfico. Vamos a ver si hace una clasificación distinta. No, en este caso están igual. Ok, no importa. Bueno, lo que quería mostrarles es básicamente uno puede tener múltiples modelos. Obviamente los parámetros. Ahora, ¿cómo identifican ustedes los parámetros? ¿Cuál es el mejor? Pues habría que hacerlo con un cross-validation, ¿verdad? Habría que hacerlo con un cross-validation, tener varios modelos, varios set de parámetros y ver qué tan buenos son los modelos. ¿Dónde lo pueden hacer o cómo lo pueden evaluar? En el accuracy chart, donde está cross-validation, lo podrían ejecutar. ¿Okay?
la cantidad, por ejemplo, de particiones que ustedes quieren hacerlos, pueden hacerlo acá. El máximo son 256. Tienen que definir el atributo target, cuál es el valor a predecir, y un threshold, en caso que así lo requieran. Por ejemplo, y ven los resultados y comparan los métodos. ¿Sí? Para predecir de nuevo, simplemente definen una tabla de nuevos elementos a mostrar o de nuevos individuos a evaluar y arrastran los atributos que quieran desplegar, tanto de la tabla de input como del modelo. ¿Ok? Por ahí también está a Valles, creo que era lo último. No más voy a agregarlo, no voy a detallar Valles para ver si me arroja otros resultados y ver qué tan. Para comprar los modelillos nada más. Voy a agregar Valles acá directamente nada más para terminar. Ok, eso es un punto importante. Para Valles, dado que los atributos son continuos, yo, digamos, para poder utilizar Valles tendría que, digamos, ponerlos como que se puedan hacer discretos para poderlo aplicar. ¿Ok? Para poder aplicar Valles. Pues creo que por eso fue que lo había puesto ahí. No. Es un punto importante. Voy a enseñar la tarea número 3. Está por aquí. No sé si alguien tiene consultas, preguntas, comentarios de esa parte de crear los modelos utilizando el Visual Studio, definición de los parámetros de la estructura. La tarea 3, pues básicamente es similar a lo que hicimos hoy, pero utilizando otros set de datos que ya también ustedes han utilizado en cursos anteriores, que son datos de crédito, ¿okay? Donde uno quiere tratar de predecir a los malos pagadores. ¿Okay? Entonces, esos archivos ya están disponibles en Algebra Virtual y son dos. Uno es una muestra de aprendizaje, ¿okay? Sobre el cual tienen que crear los modelos, tienen que crear varios modelos, con el objetivo de predecir los malos pagadores, ¿okay? Entonces, en la variable donde dice buen pagador, sería la variable discriminante, ¿okay? Y lo que queremos predecir son los no. ¿Ok? Ese punto es importante porque a veces se confunden y los resultados no son los que yo quiero, digamos. Lo que tienen que definir son los no como los elementos a predecir. ¿Ok? Entonces la idea es que hagan una estructura de minería definiendo un 25% para test y construyan varios modelos. Dos diagramas de decisión, uno de clustering. Recuerden, de nuevo recálculo, este clúster simplemente es para ejemplificar, pero obviamente no es para predicción. Y también uno de valles. ¿Okay? Tengan en cuenta la parte de variables continuas para el caso de valles, ¿verdad? Esta sería la primera parte, que construye la estructura. También tienen que crear una estructura a partir de los datos de la tarea 2 que ustedes definieron en la tarea 2 para ejecutar los modelos. ¿Ok? La segunda parte es ya una interpretación de los resultados, entonces tienen que hacer, digamos, lo mismo que hicimos hoy con el leaf chart, la matriz de confusión y el gráfico de profit para ver, digamos, cuáles son los mejores elementos. Tienen que hacer esto para la muestra test, automáticamente separada cuando crearon la estructura, y también tienen que hacerlo para los nuevos datos, para la muestra test crédito, que básicamente serían nuevos individuos. Y sobre estos nuevos individuos tienen que generar una predicción. Tienen que generar una predicción para ver cuántos elementos y también cuántos elementos fueron bien clasificados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces vean. De nuevo, crean la estructura de minería, ¿verdad? Con la tabla de aprendizaje. Separan un 25% para test. La parte de resultados son dos. Sobre la muestra test separada
y sobre los nuevos individuos, digamos, está en el archivo muestra test crédito 2500. ¿Okay? Y genera unos gráficos sin la matriz de confusión y hace una predicción utilizando esa muestra para ver cuántos elementos fueron bien clasificados. Entonces ahí utilizan algunas de las métricas, ¿verdad? De bien clasificación, de falsos positivos y demás, para ver qué tan buenos fueron los resultados. ¿Okay? Y también tienen que hacerlo para los datos que ustedes prepararon en la tarea 2. ¿Okay? Entonces ejecutan un modelo y lo explican. ¿Okay? No se olviden de explicar esos resultados. ¿De acuerdo? Esa sería la tarea número 3. La idea es que utilicen ya entonces esta herramienta y que jueguen un poquito con algunos parámetros y puedan ver y comparar los resultados de los modelos, utilizando pues, las herramientas en este caso que aparecen acá. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda con esta tarea número 3 o en general con la clase de hoy. Bueno, se acompañaron bastantes compañeros, Alain, Alexis, Elisa, Iván, Ricardo, Roberto y William. Están por ahí, muchas gracias. Pues bueno, si no hay consultas o comentarios, preguntas, dudas, pues eso sería todo por hoy. De nuevo, si tienen dudas o problemas con la herramienta, no tarden, digamos, en subirlo en el foro. De acuerdo, Alexis. Con mucho gusto, para eso estamos. No duden en ponerlas tan pronto en el foro para evacuar esas inquietudes. Si tienen problemas con la herramienta, desde el punto de vista técnico, de instalación, lo que sea, lo ponen ahí por el foro para ayudarles cuanto antes y que no se retrasen. ¿De acuerdo? La próxima semana vamos a continuar viendo otros métodos de minería que están disponibles en la herramienta, pero vamos a tratar de hacer esto mismo que hicimos hoy, pero utilizando Excel, porque desde Excel se puede hacer básicamente esto mismo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea con eso? Pues simplemente que puedan tener una herramienta por la cual ellos están más familiarizados, que sería Excel, pero que entiendan y aprendan cómo hacer todo esto desde ahí y explotar la herramienta como tal. Y bueno, no sé, si eso sería todo por hoy. Entonces nos estaremos viendo la próxima semana, que sería la última clase, para completar, digamos, el curso con unos modelitos más de minería que están disponibles en la herramienta. Básicamente creo que vamos a ver regresión y series de tiempo, entre otras. ¿De acuerdo? Entonces, sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los compañeros. La sesión pronto la grabación pronto va a estar disponible ya en la aula virtual. Entonces la pueden ver. Gracias, Iván. Buenas noches a todos. Ricardo, Roberto. Que la pasen bien. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Buenas noches a todos. Chao.